¿Qué tal? Buenos días hermanos, ¿cómo están? Hoy sábado compartimos una vez más en la escuela bíblica el estudio de la palabra. Hoy vamos a meditar en el pasaje que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 32 al 45. Y para eso entonces vamos a entrar directamente en la lectura de la palabra y en la meditación de ella. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habrían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, como vemos en este fragmento, en esta sección de la palabra de Dios, del Evangelio de San Marcos, encontramos a Jesús haciendo su último camino hacia Jerusalén, hacia la cruz. Y en este espacio del Evangelio el Señor va dejando en claro algunos aspectos que son muy importantes y que quiere dejarlos grabados en el corazón tanto de los discípulos como de toda la humanidad. Podemos encontrar que hace versículos atrás el Señor explicaba que para poder entrar al reino de los cielos era necesario ser como niños. Y vemos ese contraste con el joven rico, versículos como dije atrás, donde no fue capaz de confiar en el Señor Jesús, entregar todas sus riquezas y seguirle, como tal vez lo hubiese hecho no un niño porque tuviera riqueza, sino por la confianza, la seguridad y esa aceptación de la palabra que en este caso Jesucristo le había dado al joven rico. Entonces queda claro que para poder entrar al reino de los cielos debemos ser como niños, tener esa espontaneidad y tener esa confianza y fe para seguir a nuestro Señor Jesucristo. También encontramos que ha explicado que no era cuestión de ser el primero, sino que los postreros serían los primeros y los primeros serían los postreros. Es una forma de empezar a definir claramente cómo es que funciona este reino que se viene a instaurar y que no tiene nada que ver con lo que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a entender que es un reino. Bueno, también podemos observar en estos versículos que el Señor iba delante de ellos, los discípulos lo venían siguiendo, y algunos de los que lo seguían tenían miedo tal vez por todo lo que Él les estaba anunciando, y
los discípulos no estaban ajenos tal vez a la confusión que estaban viviendo todos, un poco por los anuncios de él, un poco también por esto que era totalmente revolucionario, cómo funcionaba el reino de los cielos y cómo funcionaba a lo cual ellos estaban acostumbrados a definir como reino. Estas personas que lo seguían de lejos decían que tenían miedo, tenían temor, pero él tomó a sus discípulos nuevamente, los empezó a instruir y les empezó a explicar ya con lujo de detalles, se puede decir, o con detalles que en otros evangelios no aparecen, que el Hijo del Hombre necesitaba que ser entregado, que se iban a burlar de él, que le iban a escupir en la cara, que iba a ser muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. Así que entonces, en este proceso en el que los discípulos acompañaban a Jesús, se iban encontrando continuamente con todas estas novedades para poder llegar a comprender cómo es que funciona y de qué se trata el reino de Dios. Y en el relato vemos que Jesús iba delante de ellos, iba caminando delante de ellos, y ellos, guardando una cierta distancia, tal vez porque estaban distraídos conversando, podemos entonces observar esta imagen, esta escena en la que Jesús solo iba avanzando hacia Jerusalén, a pesar de estar acompañado de los discípulos, pero en realidad la soledad de Jesús en este sentido era total. Los discípulos estaban en otro tema, estaban en otra cuestión, estaban en pensar tal vez qué iba a pasar cuando el maestro no estuviera y se estableciera el reino. Entonces ahí encontramos este relato y esta situación, esta conversación entre dos de ellos que se acercan a Jesús para pedirle a ver si él podía hacer algo para que en el reino cuando se estableciera el reino de Jesús, que él estuviera gobernando, ellos pudieran estar a la derecha y a la izquierda de él en el lugar donde él iba a estar sentado. Como podemos ver en este pedido de parte de Jacobo y Juan, era un acto de egoísmo, porque lo que ellos estaban pensando, que también, a ver, lo pensaban los otros discípulos, ¿no? Por eso es que también los otros 10 se enojan. Un poco porque Jacobo y Juan parece que se les adelantan a los otros 10 a pedirle a Jesús que cuando se estableciera su reino en su gloria, ellos fueran como los primeros ministros de este reino. Y lo que podemos ver, a diferencia de lo que el Señor estaba pensando y viviendo en este camino a Jerusalén, es que ellos estaban en una dimensión que era totalmente distinta a la que se encontraba el Señor. El Señor tal vez en esta distancia que guardaba junto de sus discípulos, estaría orando al Padre, estaría pensando en todo lo que iba a enfrentar en el momento de su crucifixión y los padecimientos previos a ella, pero los discípulos estaban preocupados por otra cosa, a ver qué cargo, qué puesto, qué podían obtener de esto que se iba a instaurar en algún momento como el reino glorioso del Señor Jesucristo. Ahora bien, si bien esto es un acto egoísta por parte de ellos, podemos rescatar algo bueno de todo esto. Tiene que ver con que ellos seguían creyendo que Jesús era el Cristo. Estaban empezando a comprender que realmente lo que el Señor les estaba explicando, lo que el Señor les estaba contando, lo que el Señor les daba como testimonio, ellos lo estaban empezando a creer profundamente en su corazón. Pero en vez de enfocar este pensamiento y esto que se estaba afirmando en su corazón correctamente, como tal vez nos puede pasar a nosotros, ¿qué es lo que ellos estaban esperando y buscando? Estaban pensando en qué parte iba a retocarles a ellos beneficiosa de este reino que se iba a instaurar. Por eso es que el pensamiento era egoísta, pero algo bueno había. Ellos habían empezado a creer de alguna manera bien firme que Jesús era realmente el Cristo. Ahora,
Ambicionar o desear tener alguna posibilidad de servir y de formar parte de este reino estaba mal. En parte no, porque nosotros encontramos que, por ejemplo, permítanme que voy a citar un párrafo bíblico. En 1 Timoteo 3.1 dice que si alguno ambiciona algún puesto en la iglesia o en el... está bien. El tema es cuando eso para nosotros pasa a ser un elemento de reconocimiento y de altivez. Cuando el hecho de cumplir una tarea no es el servicio en sí, el servir a nuestros hermanos, el ser siervos, sino el ser reconocidos. Entonces ahí es donde se trastorna, se transforma este principio que es el de servicio en un principio que está totalmente alejado a lo que el Señor trataba de explicarles a ellos y que de alguna manera en versículos anteriores les había estado diciendo que el que era primero iba a ser el postrero y que los postreros iban a ser primeros. Pero ellos todavía estaban en este proceso de ir asimilando, de ir tratando de incorporar a su mente esta cuestión que era difícil. ¿Cómo es esto? Vamos a hacer algo, vamos a servir y no vamos a ser reconocidos. Es algo difícil para la carne comprender cómo es posible ocupar un espacio en el que se debe tal vez, entre comillas, una expresión que mucho no me gusta, que es liderar, y realmente ser siervos, estar al servicio de nuestros hermanos. Así que bueno, esto era un conflicto que vivían los discípulos todavía en el imaginario de ellos, y nosotros lo vivimos como cristianos y como iglesia, después de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Este pedido de Jacobo y de Juan evidencian una miopía espiritual, una miopía que no les permitía ver realmente qué es lo que estaban pidiendo. Y Jesús se los aclara diciéndoles, ustedes están pidiendo mal, están pidiendo de forma equivocada, no saben lo que están pidiendo. Porque para poder ellos estar a la altura de lo que le pedían al Señor Jesús, tenían que padecer lo mismo que Él iba a padecer. Y por supuesto, nosotros también cometemos este error. Muchas veces le pedimos a Dios, le pedimos al Señor cosas que van para nuestro beneficio, que van hacia lo que nosotros queremos, que es no sufrir, no padecer, estar bien. Y vemos que el Señor tuvo que padecer, tuvo que sufrir y tuvo que pagar un precio que tal vez nosotros no estamos dispuestos. Y es por eso que a veces las cosas que nosotros pedimos no tenemos ni la más mínima idea de lo que estamos pidiendo. Así como Jacobo y Juan, que le decían, a ver Señor, si me puedo poner a la derecha y a él a la izquierda, y ser una especie de, como dije antes, de primeros ministros de tu reino. Y él pensaba, no tienen idea de lo que me están pidiendo. Primero que lo determina, no lo determino yo, ya cada uno tiene el espacio que le ha sido asignado. Pero lo que ustedes están pidiendo es para ustedes, para sus propios deleites. Hay un pasaje muy conocido que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto está en Santiago 4.3. Y también hay otro que nos juega a favor, porque dentro de nuestra debilidad y de nuestra ignorancia y de nuestros equívocos, el Espíritu Santo nos auxilia en estas peticiones que hacemos equivocados, ignorando lo que estamos haciendo. Porque dice en Romanos 8.26, por ejemplo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es cierto que tenemos un montón de promesas de parte de Dios para que podamos recurrir, para que podamos acudir a Él. Pero para poder pedir en forma coherente, de acuerdo a la mente de Dios,
debemos tener una profunda comunión, intimidad con Dios, para que Él nos entienda, no, para que nosotros lo entendamos a Él, para que nuestra mente sea transformada y podamos empezar a comprender, así como Jacobo y Juan no lo entendían, yo tampoco lo entiendo. Tengo que reconocerlo, porque es así. Y cuántas veces pido cosas que Dios me dice, no sabés lo que pedís. Pero bueno, esta historia sigue, esto continúa, y sigue así diciendo lo siguiente. Ellos respondieron, podemos. Y esto es una extraña mezcla de ignorancia, de fe, de devoción, que les hizo responder en forma así inmediata. Sí, claro que podemos, nosotros también vamos a tomar esa copa y vamos a padecer todo lo que vos vas a padecer, Señor. Y resulta ser que cuando se acerca el momento del arresto de Jesús y lo arrestan a Jesús, desaparecieron todos, no quedó ninguno. No vamos a juzgar a los apóstoles, no vamos a juzgar a los discípulos, porque ninguno de nosotros ha estado exento de esto. En algún momento de nuestra vida, en lo más profundo de nuestro corazón, tal vez exista el recuerdo de algo que no es justamente lo más lindo de contar. Tal vez nos pasó lo que les pasó a los discípulos. Pero lo interesante es que estos mismos discípulos que vivieron esta situación, tiempo después, con sus vidas pudieron rendir homenaje a su fe, honrar al Señor con sus vidas, como fue en el caso de Jacobo, en el libro de Hechos 12.2, si mal no recuerdo, 12.2, correcto, o en el caso de Juan, en la isla de Patmos, donde él estaba preso, y muere después de un tiempo, también dice la tradición que en forma abrupta. Y después hay otros pasajes, me gustaría citarlos, que hablan sobre este tema, que pocas veces se habla en las iglesias. Se nombra, porque a veces no es tan elegante y no tiene que ver con las cosas que nosotros esperamos obtener en esta tierra, ¿no? Un poquito lo que le pasaba a los discípulos. Pero hay unos pasajes interesantes para que tengamos presente que sería bueno citarlos, por ejemplo, 2 Timoteo 3.12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Wow. En este sentido Pablo escribía, abundan en nosotros las aflicciones abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Esto lo decía Pablo en 2 Corintios 1.5. Y Pedro animaba a los creyentes perseguidos con estas palabras. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. 1 Pedro 4.13. Entonces, uno cuando ve estas cosas, lee estas cosas y escucha algunos mensajes que hablan sobre punto para arriba, es verdad que Dios nos da gozo en medio de la tribulación, pero también es cierto que el Señor padeció. Y nosotros no somos quienes para que no tengamos que pasar por estas pruebas. Por último, el reino o los reinos del mundo y de Cristo. Vamos a definirlo de esta manera como para darle un cierre a esta reflexión. Hay una gran diferencia. El Señor marcó claramente la diferencia entre lo que nosotros entendemos como el reino de Dios y los reinos de este mundo. Muy claramente, en los reinos de este mundo, según el Señor nos explicaba, los gobernantes se enseñorean, se hacen poderosos, se engrandecen, tienen mayor cantidad de armamentos, de poder económico, y cuanto mayor cantidad de seguidores tienen ellos o sometidos, más poderosos y mejores son. Pero en el reino de Dios es todo lo contrario. Inclusive, me animo a decir que si ustedes ven a alguno que tiene una gran cantidad de seguidores, no se crean que significa que, buenísimo, es el termómetro para saber que ese hombre es un ungido de Dios.
como dicen algunos. Muchas veces seguir a Cristo no es lo más popular, porque hay que negarse a uno mismo. Y no todos quieren negarse a sí mismo. Perdón. Entonces, el seguir a Cristo significa renuncia, el seguir a Cristo significa servicio. Pensá de tu hermano como alguien que es para admirar, es para tomar como ejemplo, considerándonos unos a otros superiores a nosotros mismos. Entonces, nosotros no podemos vivir en un reino en el que la fuerza, nuestros derechos y nuestros logros sean la fortaleza de nuestras vidas. La iglesia no se maneja de esa manera. El cuerpo de Cristo no funciona de esa manera. Dice que nosotros formamos parte de un cuerpo y que nos ayudamos mutuamente. Estamos todos unidos y dependemos unos de otros. Yo dependo de mis hermanos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué diferencia? Como vemos muchas veces que la gente no está al cuidado de alguien, sino pareciera que están al servicio, ¿no? Aquel que, vuelvo a esa palabra que no me gusta, líder, pareciera que se enseñorea a veces de los que él está sirviendo. Dice 1 Corintios 3, 4, 5, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Tenemos a veces un concepto equivocado del reino de Dios. Otras veces no, lo tenemos muy bien arraigado, y eso es bueno. Pero nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza caída, muchas veces nos juega una mala pasada y nos distorsiona la visión de lo que es el reino de Dios. Los discípulos cometieron errores, yo cometo errores, pero estamos a tiempo, estoy a tiempo de arrepentirme, de pedirle perdón a Dios y de emprender ese camino que tal vez algunos de ellos llevaron adelante, tuvieron que pagar un precio, pero que honraron el nombre del Señor. Que el Señor nos dé la gracia, que nos dé las fuerzas, que nos dé la humildad, para que podamos entonces honrar su nombre con nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.